Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. Y el que insiste en la ofensa, divide a los amigos. ¿Y la ofensa de los supertucanos? ¿Lo perdonamos? Bueno, el que insiste en eso, divide a los amigos. Entonces hay que olvidarlo de supertucanos. No, divide a los amigos después que no tienen nada que ver con eso. Después te atracan y tú no porque, sabes por qué. los tucanos no es una ofensa al país. Señores, Leonel mandó a comprar los tucanos, no que cojan comisión. Claro, no que cojan comisión. El que cogió comisión, que pague por su comisión. Porque si el presidente Danilo delega en unos funcionarios, hagan esto y esto, no lo está mandando a que cojan comisión. Que Leonel y Danilo deben juntarse y aclarar, investigar a todo el que cogió cuarto. Que lo metan preso. Militares, legisladores, funcionarios, votarlo del PLD y someterlo a la justicia. Vamos a aprovechar que Eury no ha empezado todavía con sus temas formales. Entonces, Aníbal Díaz, que es el director de defensa de uso y espacio público y vocero público del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Además, abogado. Y vocero. Es un cargo. Sí, adelante, Aníbal. Buenos días al sol de la mañana y al país que se irradia con este sol de conocimiento que son ustedes. Así, adelante. Te quiero pedir excusa porque estoy agripado, pero el alcalde, María Elena, personalmente me pidió, en el caso particular de esta denuncia de hoy, pues primero agradecerte la labor ciudadana, siempre responsable de coadyuvar a que podamos cumplir con nuestras obligaciones. El caso lo estamos tomando de manera personal, por instrucciones del alcalde en nuestras manos. Al salir de la emisora en la que también estoy ahora mismo, voy hacia esa dirección, a hacer un levantamiento primero de la perspectiva legal, de lo que se refiere al espacio privado y de lo que se refiere al espacio público. Ya escuchamos al administrador de Besur, que dio una explicación correcta en cuanto y tanto se refiere a diferir su responsabilidad en los parqueos, y vamos a asumir la parte que tiene que ver con el ayuntamiento. Primero, investigando para poder dar una respuesta que sea prudente al entorno y decirle a los amigos de NACO que también nos estamos llevando, porque en NACO le hemos devuelto las aceras a 3 calles importantes ya de ese importantísimo sector de la capital. Y darte a Nivelca también la tarea realizada del jueves pasado, lo escuché haciendo la denuncia que había de un puesto frente a lo que era el antiguo parque donde se realizaba el Parque de las Luces. Sí. Ahí, ese mismo día, procedimos a retirar lo que había como negocio informal, y en el caso de la plazoleta de la Trinitaria hicimos un levantamiento. Allí no hay negocios informales, lo que había y hay todavía es un proceso de descuido de toda esa zona. Sí. Y ya estamos trabajando con la parte de infraestructura y de obra pública municipal para pues proceder a, una vez tengamos el levantamiento, a remozar esa área verde que es tan importante para la cultura de la ciudad y para la capital. Pero antes que todo, pues reiterarles, el alcalde tiene un alto nivel de agradecimiento por todos ustedes, por esta labor que en apenas 60 días nos recuerdan permanentemente lo que en 5.110 días no se pudo hacer. Bueno, pues muchas gracias, Aníbal. Muy buenas, gracias. Eury. Miren, uno de los compromisos programáticos que luego se convirtió en una ley de parte del presidente Danilo Medina es la implementación de 3 pactos. El primero, el pacto educativo, que fue implementado, o sea, se hizo todo lo que había que hacer, todos los sectores participaron y ha servido de soporte para el impulso que se le ha dado y la transformación en el aspecto educativo. El segundo es el pacto eléctrico, que hace un tiempecito se ha estado discutiendo, todavía hay varias comisiones del sector público y del sector privado discutiendo y evaluando una serie de elementos. Y el tercero es el pacto fiscal. Todo esto, ¿verdad? Estos 3 pactos son también no solamente una promesa del presidente Medina como candidato presidencial, sino parte de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que fue discutida en el Congreso, aprobada, y que de alguna manera también una orientación para los gobiernos, no solamente el del presidente Medina, sino los gobiernos que de ahora en adelante estén al frente del país. Ayer, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, dijo que no va a haber pacto fiscal hasta que no se cobren los impuestos que están establecidos en una serie de elementos, porque la evasión fiscal
es demasiado alta. Yo creo que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Yo pienso que lógicamente el presidente ha hecho todo lo posible por no tener que ponerse a discutir asuntos de impuestos, básicamente porque la gente se siente incómoda que haya mucha evasión o que haya gente que no esté no evadiendo, sino no pagando. Son, digamos, dos cosas diferentes. La evasión directa, aquellos que se roban el dinero que deben pagar, y otros aquellos que no están incluidos por una serie de situaciones, a veces por la propia ineficacia del aparato tributario, pero lógicamente es fuerte siempre hablar de impuestos. Entonces, ¿qué ha preferido en un primer momento la gestión del presidente Medina? Que en este aspecto que es tan complicado, doloroso y que afecta a tantos sectores, él ha preferido dar el primer paso de buscar bajar la evasión a los niveles que se pueda, ¿verdad?, con mayor amplitud, y al mismo tiempo incluir en el pago de impuestos a gente que debería, por las leyes que existen, estar en eso y no están. Un paso concreto de esto fue lo que pasó con en la eliminación de todas estas facilidades que tenían los transportistas con el asunto de los combustibles. Es decir, hay una serie de exenciones fiscales que es también una gran preocupación, porque una exención fiscal que ya no se corresponda con el tiempo moderno es de alguna manera una especie de evasión. O sea, una exención fiscal a un sector que ha logrado ya desarrollarse, que tiene beneficios y que puede aportar y que se le mantenga la evasión, es usted poder... Eso no es evasión. Evasión es cuando tú evades. Eso es el Estado que lo otorga. Cuando yo digo es una especie de evasión, responsabilidad. Por eso digo, es una especie de evasión dentro del marco que están planteando, porque lo que hay que hacer es eliminarla y incluirlo dentro del pago de los impuestos. Entonces, la idea, el espíritu, me parece interesante, importante, pero esto no debe quitar el hecho de el cumplimiento con el pacto fiscal. O sea, puede ser que tal vez, ¿verdad?, durante un tiempo se mantenga esta expectativa. Cuando se creó el equipo económico de este gobierno, de este segundo gobierno del presidente Medina, yo dije que él se estaba preparando para dos cosas. Primero, para fortalecer cada vez más la estructura tributaria positiva, y segundo, para prepararse frente a esa discusión del pacto fiscal. Es decir, cuando usted veía profesionales de la calidad de Magín Díaz, de Donald Guerrero, de Juan Tevisto Clemontá, de Enrique Ramírez, de Isidoro Santana, gente que maneja lo que tiene que ver el funcionamiento de la economía y tiene una importante visión de lo que es el problema impositivo, lo que es el problema tributario, se daba cuenta de que el presidente se estaba preparando para algo importante que venía. ¿Qué ha sucedido? Parece ser que la presión, sobre todo la presión de los sectores empresariales que juegan un papel muy importante en este nuevo tiempo que tiene la democracia dominicana, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto político, porque aquí están vinculadas muchas cosas. No es solamente una discusión desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista fiscal, no es simple y sencillamente eso. También es una discusión de cómo, en la medida en que tú me afectas mis posibilidades de yo tener, pagar menos o pagar más, en esa misma medida yo te puedo servir de presión en otro aspecto, como en el aspecto político, como en el caso de la Junta, como en el caso de otras cosas, y que eso de alguna manera frene el implementar el pacto fiscal. Y yo no quisiera que el gobierno estuviera por esa orientación. O sea, que de verdad yo siento que hay una preocupación de que tal vez no se quieren imponer nuevos impuestos ahora, porque ciertamente la presión tributaria, por más que nos duela a todos, es decir, la presión tributaria que tiene la República Dominicana es muy bajita. Ahora bien, hay que tratar de que sea lo más justa posible. Dice Pedro Silverio, dice Pedro Silverio que se presenta bajita porque el PIB está abultado. Bueno, pero eso es verdad. Independientemente del PIB, la presión tributaria es bajita. Pero además, independientemente del PIB, de lo que pueda decir. Tú puedes poner el PIB chiquitico, grande, lo que sea. Ahora, si tú vas a lo concreto, a lo que recibe el Estado de verdad, o sea, si nos quitamos el populismo, todos de encima, y decimos un Estado que cumpla, porque es un Estado que cumpla, que puede invertir de verdad. O sea, lo que se está invirtiendo en educación, ¿usted sabe por qué? Porque nos obligaron a poner el 4%. Porque si no obligan a un gobierno a poner el 4%, es muy difícil que el gobierno cumpla, porque hay 800,000 necesidades. Ahora, Eury, rumores aparte, porque hay muchos rumores ahora. ¿Qué dice el gobierno del por qué ese frenazo a un pacto fiscal, que se hizo una infografía muy bonita de cómo se iba a hacer? De repente ahora la posición es que no hay cultura, nunca habrá cultura para pagar impuestos. No, dice José Ramón, la justificación que dijo José Ramón es que ellos van a dedicarse en un primer momento a bajar la evasión, porque la evasión es muy alta.
Eso parece que tiene lógica. Y quitar los privilegios, las exenciones. Antes de ponerme a discutir a quién incluyo a pagar más impuestos, vamos a tratar de que los que tienen que pagar, que están evadiendo, lo paguen. Eso pero parece una lógico. cosa no tiene que frenar la otra. Eso es lo que yo digo. Entonces mi preocupación es que ojalá eso no sea una pues una lucha cotidiana. La discusión del pacto fiscal es necesaria. El momento, bueno, el presidente determinará cuándo será el momento. Yo sé que en el fondo tiene que haber, y sobre todo una discusión del pacto fiscal, donde, como en el educativo, porque ¿cuál fue la experiencia buena del educativo? Que de alguna manera se está replicando con más dificultades en el pacto eléctrico y que va a tener mayor dificultad en el pacto fiscal. La experiencia es la siguiente, es tú decir la verdad, cada quien decir la verdad. Si gobierno, miren, el sector privado, ¿ustedes creen que el gobierno tiene una nómina muy alta? Bueno, pues vamos a ver cómo buscarle la vuelta a eso. Gobierno, ¿ustedes creen que hay demasiada evasión en varios sectores empresariales? Perfecto, vamos a buscarle la vuelta, ¿cómo vamos a resolver eso? Pero cada uno ser franco en el planteamiento y no querer imponerle al otro lo que tú no quieres dar. Sí, el pacto fiscal es donde, pienso yo, va a haber una real identificación de todos los sectores, de qué sociedad queremos. O sea, donde se va a definir qué sociedad de verdad queremos, qué plan de desarrollo de verdad queremos, es cuando discutamos el pacto fiscal. Ahí es que cada quien va a poner de su parte. Es decir, el gobierno tiene que tener una actitud clara y precisa de hacer cada vez más efectiva la capacidad de cobrar y además la capacidad de invertir y de no gastar de manera innecesaria. Es decir, de darle calidad al gasto, de hacer una buena inversión para la sociedad y sobre todo de ayudar a la gente que no puede y que no tiene y que cada vez más pobre e indigente. Y el sector privado va a demostrar que de verdad quiere acompañar a la sociedad para su desarrollo y que parte de sus beneficios los van a aportar para aquellos que no tienen. No es que dejen de tener beneficios. Si el sector privado deja de tener beneficios, el país se quebró. Porque lo que produce riqueza, lo que produce empleo, no es el gobierno no produce ni riqueza ni empleo. El que produce riqueza y empleo es el sector privado. Ahora, ese sector privado tiene también que tener una responsabilidad. Y esa responsabilidad llega. Esa evasión tan alta, básicamente es en sectores productivos, en sectores importantes, por miles de razones. El problema no es acusar a nadie. Yo decía ahorita que hay que no estar ofendiendo a nadie hay que ofenderlo. O sea, lo que hay que demostrar el gobierno, y yo sé que ha hecho, porque yo conozco una radiografía que ha hecho el gobierno de varias de esas exenciones que ya no tienen razón de ser. Varias, no una, no esta nada más que había. Hay varias exenciones que ya no tienen razón de ser, pero tampoco el gobierno puede venir con una actitud tiránica. No, yo voy a quitar esto. ¿Y qué esperan entonces? No, si no tiene razón de ser, ¿qué esperan con todos esos privilegios? Comparto con el presidente Medina la forma del gobernar. Es decir, tú no puedes venir para que no nos pase una venezolanada, ¿verdad? Tú no puedes venir y poner la cosa. Vamos a discutirla. Es decir, en lo que el gobierno sí está haciendo preparándose, ese equipo tiene preparado, y me consta a mí que tiene bien preparada, una idea de lo que va a plantear antes de ir a discutir al pacto fiscal. Casi hay un 7% del PIB comprometido en exenciones. Entonces, de repente, a un solo sector se le da la orden de que yo te quito eso, que es ínfimo el porcentaje de las exenciones entregado al sector transporte. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Hasta qué punto entonces la presión política institucional vía el IDEN, aquella cosa parecida a un partido que creó el CONEP, le está dando resultado al CONEP y a ese sector, en el sentido de que el gobierno está tímido y por eso prefiere solamente atacar cosas extrañas al sector transporte? Yo lo veo como una señal. Yo lo veo como una señal. Oye, yo lo veo como una señal. Esto yo lo veo como una señal, porque yo sé que hay varias exenciones. Se irán sabiendo poco a poco. Porque el gobierno, todo el mundo decía las exenciones, pero nadie sabía cuáles eran. Nadie sabía cuáles eran. Es decir, ubicada de verdad y además con planteamiento concreto de cómo quitarla. Ya el gobierno está preparado para eso. Entonces, mi temor es, yo estoy de acuerdo con el espíritu, es decir, vamos a tratar de bajar la evasión lo más posible, entonces discutir. Van 5 años. En buena manera, 3. No. Yo lo que creo que el año que viene, 2020, 2024, se tome la decisión. El primer periodo fue el del pacto educativo, que se logró con buenos resultados. El inicio del segundo periodo es el pacto eléctrico, que tiene que terminar con las plantas a carbón. O sea, yo creo que el pacto eléctrico, de alguna manera, la planta a carbón es como el punto más alto. E inmediatamente ya ahí estén claras las cosas, viene la discusión del pacto fiscal. Y ese pacto fiscal, ahí es que el gobierno de verdad va a comprometerse, él
y el sector privado a realmente pagar la sociedad que necesitamos, que está claramente o no claramente, más o menos definida en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero la responsabilidad de cada quien tiene que ser especificada y yo creo que ese es un punto importante donde se va a concretar esa responsabilidad del gobierno, que todo el mundo se la pide, pero nadie lo ayuda, y del sector privado, que todo el mundo ayuda, pero nadie se la pide. Cambio y fuera, Mauricio.